Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchos, especialmente de los seguidores de las producciones turcas. Vamos a hablar de Esra Turkoglu y su conexión con Halil İbrahim, bajo el sugerente título que me inspiró para este vídeo, ¿Esra Turkoglu Halil İbrahim mi amor eterno? Sus palabras revelan todo. Sé que esto suena muy intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas y a intentar responder a esta pregunta que resuena en muchos corazones. ¿Será que Esra Turkoglu y Halil İbrahim comparten un amor eterno, un vínculo que va más allá de la pantalla? Sus propias palabras y las interpretaciones que se han hecho de ellas, son la clave para descubrirlo. Así que si ya estás enganchado, dale like a este vídeo y acompáñame en este viaje de descubrimiento. Para empezar, hablemos de quiénes son nuestros protagonistas. Esra Turkoglu es una actriz turca que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años, gracias a su talento y carisma. La hemos visto en producciones que han sido un éxito rotundo, y su nombre se ha convertido en sinónimo de joven promesa en la industria. Por otro lado, Halil İbrahim, en el contexto de las producciones turcas, generalmente se asocia con personajes icónicos, a menudo en dramas románticos que tocan las fibras sensibles de la audiencia. Es importante aclarar que aunque el título sugiere una posible relación entre la actriz y un personaje llamado Halil İbrahim, la interpretación más probable y la que genera más expectativa es que se refiera a la relación sentimental que Esra Turkoglu ha tenido o se le ha asociado en su vida real con alguien llamado Halil İbrahim, o quizás a una interpretación suya de un personaje que se llame así, y cuyo amor sea eterno. Para este vídeo vamos a centrarnos en la especulación y la información que ha surgido sobre su vida personal y las declaraciones públicas que podrían arrojar luz sobre un amor profundo y duradero. La chispa de este análisis se enciende a menudo cuando los fans notan una química especial en pantalla entre actores, o cuando las estrellas comparten momentos en redes sociales que alimentan la imaginación colectiva. Esra Turkoglu, como muchas figuras públicas, ha sido objeto de escrutinio y especulación sobre su vida amorosa. Y cuando se menciona a Halil İbrahim, inmediatamente surge la conexión con su exnovio, Halil İbrahim Ceylan, también actor y con quien compartió protagonismo en la exitosa serie Emanet. Esta relación fue muy seguida por los fans de la serie, quienes idealizaron la conexión entre ambos actores, y muchos esperaban que su amor traspasara la ficción. La separación de ambos fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes aún guardan la esperanza de una reconciliación o de que, de alguna manera, su vínculo haya sido un amor eterno que persiste en el tiempo, aunque sea en otra forma. Ahora, cuando el título dice sus palabras revelan todo, nos invita a buscar esas declaraciones que han sido clave. Esra Turkoglu, siendo una persona pública, ha sido consultada en diversas ocasiones sobre su vida privada y sus relaciones. Si bien es reservada en muchos aspectos, hay momentos en los que, quizás sin darse cuenta completamente, deja entrever sentimientos o pensamientos que pueden ser interpretados como indicios de un amor profundo y significativo. Analicemos qué tipo de palabras podrían ser reveladoras. Podrían ser comentarios sobre relaciones pasadas, sobre lo que busca en una pareja, sobre la importancia del amor en su vida, o incluso gestos y publicaciones en redes sociales que, para un ojo atento, comunican más de lo que aparentan. Una de las interpretaciones más comunes al hablar de amor eterno, en el contexto de la vida de Esra Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, es la que se relaciona con su noviazgo y su posterior ruptura. Los fans a menudo se aferran a la idea de que un amor tan intenso como el que parecía haber entre ellos, y la conexión que mostraban, debe ser algo que no se desvanece fácilmente. Quizás Esra Turkoglu, en alguna entrevista o comentario, ha hablado de su exnovio con un cariño especial, o ha expresado que las experiencias vividas con él fueron fundamentales en su crecimiento personal. Estas palabras podrían ser la clave para entender si, desde su perspectiva, lo que vivieron fue un amor que dejó una marca imborrable, un amor eterno en el sentido de ser un recuerdo preciado y formativo. Es importante recordar que la fama conlleva una gran presión y atención mediática. Los actores, por su naturaleza, están expuestos a la admiración del público, pero también a la especulación. La línea entre la vida pública y la privada se vuelve difusa, y los fans a menudo proyectan sus deseos y expectativas sobre sus ídolos. En el caso de Esra Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, su química en Emanet
fue tan palpable que muchos creyeron firmemente que estaban enamorados fuera de la pantalla. Cuando anunciaron su separación, la decepción fue generalizada. Por eso cualquier declaración posterior de Zlaturkoglu que hable de amor, de relaciones significativas, o incluso de la importancia de mantener un vínculo especial con personas que han marcado su vida, puede ser interpretada por sus seguidores como una confirmación de que su amor con Halil Ibrahim fue, en efecto, un amor eterno en algún sentido. Pensemos en las posibles palabras reveladoras. Podrían ser algo tan simple como decir que guarda un cariño especial por Halil Ibrahim, o que aprendió mucho de él. O quizás si se le pregunta sobre el amor, ella podría responder de una manera que sugiera que para ella el amor verdadero es algo que perdura, que deja una huella imborrable. Incluso podría ser que haya hablado de la importancia de las conexiones humanas profundas, y que su relación con Halil Ibrahim fue una de esas conexiones. La belleza de estas interpretaciones radica en que muchas veces, las palabras tienen múltiples capas de significado, y lo que para uno es una simple declaración, para otro puede ser una revelación cargada de emoción y de historia. Otro ángulo a considerar es si la pregunta Zlaturkoglu Halil Ibrahim mi amor eterno, se refiere a una relación actual, o si se trata de una reflexión sobre una relación pasada. Dado el contexto y la forma en que se plantean estas preguntas en redes sociales y foros de fans, es muy probable que se refiera a la relación que tuvo con Halil Ibrahim Ceylan. Si este fuera el caso, y Zlaturkoglu hubiera hecho alguna declaración pública recientemente, o incluso si se ha mantenido en silencio de una manera particular, esto podría ser lo que el título sugiere como sus palabras revelan todo. El silencio a veces puede ser tan elocuente como las palabras mismas, especialmente cuando se trata de temas delicados como el amor y las relaciones. Para profundizar un poco más, recordemos la intensidad de la relación que se percibía entre Zla y Halil Ibrahim durante Emanet. Los fans eran testigos de momentos de gran complicidad, de miradas que hablaban por sí solas, y de una conexión que trascendía la actuación. Es natural que ante tal evidencia de química, muchos esperaran que esa magia se replicara en la vida real. Y cuando sucedió, la ilusión se hizo realidad para muchos. Sin embargo, la vida real tiene sus propias complejidades y las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden llegar a su fin. Entonces, ¿qué podrían ser esas palabras reveladoras? Imaginen una entrevista donde Zlaturkoglu es preguntada sobre sus relaciones pasadas. Ella podría decir algo como, guardo un cariño muy especial por algunas personas de mi pasado. Hubo experiencias que me marcaron profundamente y personas que me enseñaron mucho sobre la vida y sobre el amor. Una respuesta así, aunque general, podría ser interpretada por los fans como una referencia directa a Halil Ibrahim, y si ella usa palabras como profundo o eterno en su discurso sobre el amor en general, la conexión se fortalece. También es posible que el título se refiera a la forma en que Zlaturkoglu se relaciona con la idea del amor eterno en sí misma. Quizás en alguna charla, ella ha compartido su visión sobre qué significa para ella el amor duradero, qué valores son fundamentales, y cómo ha evolucionado su concepto del amor a lo largo del tiempo. Si estas visiones coinciden con la intensidad y la naturaleza de lo que se percibía en su relación con Halil Ibrahim Ceylan, entonces sus palabras sobre el amor en general podrían ser la clave para entender si ese vínculo fue, para ella, algo cercano a un amor eterno. Es importante mantener un equilibrio y no caer en la especulación excesiva. Sin embargo, el título nos invita a explorar esta posibilidad, y la conexión entre Zlaturkoglu y Halil Ibrahim Ceylan es tan fuerte en la mente de muchos fans que merece ser analizada. Si Zlaturkoglu ha hablado de cómo el amor la ha transformado, de cómo ciertas personas han sido pilares en su vida, o de la importancia de las conexiones genuinas y duraderas, estas declaraciones, al ser vistas a través del prisma de su relación pasada con Halil Ibrahim, podrían ser interpretadas como la revelación de un amor que, de alguna manera, es eterno en su memoria y en su significado. Quizás en una entrevista, se le preguntó sobre un posible arrepentimiento o sobre algo que hubiera hecho diferente en su vida. Y ella, en lugar de mencionar algo negativo, podría haber dicho algo como, no me arrepiento de nada. Cada experiencia me ha traído hasta donde estoy hoy, y las personas que han formado parte de mi camino, incluso aquellas con las que ya no estoy, han sido fundamentales. El amor que sentí y las lecciones que aprendí son tesoros que guardo. Esta forma de hablar, resaltando el valor positivo y duradero de las experiencias pasadas, es precisamente lo que podría llevar a la conclusión de que para ella, el vínculo con Halil Ibrahim fue algo que trasciende el tiempo y las circunstancias, un verdadero amor eterno, en el sentido de ser un recuerdo preciado y una influencia formativa.
En resumen, el análisis de si ¿es Turkoglu Halil Ibrahim mi amor eterno? Sus palabras revelan todo, gira en torno a la interpretación de las declaraciones públicas de Turkoglu sobre el amor, las relaciones y su pasado, especialmente en relación con su exnovio Halil Ibrahim Ceylan. La fuerte conexión percibida entre ambos actores durante su tiempo en Emanet ha generado en los fans la esperanza y la especulación de que su amor haya sido algo profundo y duradero. Las palabras reveladoras serían aquellas que, desde su perspectiva, confirman la importancia y el impacto que tuvo esa relación en su vida, sugiriendo que aunque la relación haya terminado, el sentimiento o la lección aprendida perdura, calificándose así como un amor eterno en el sentido de ser un recuerdo valioso e influyente. Así que hemos llegado al final de este emocionante análisis. Hemos explorado la idea de un amor eterno entre Turkoglu y Halil Ibrahim, basándonos en la sugerencia de sus propias palabras. Hemos visto cómo la conexión de los fans, sus interpretaciones y las declaraciones públicas pueden tejer una narrativa fascinante sobre el amor y las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia y su atención significan mucho para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Turkoglu y Halil Ibrahim vivieron un amor eterno? ¿Cuáles son las palabras o las actitudes que, según su criterio, revelan esta posibilidad? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas, y estoy seguro de que tendremos una conversación muy interesante. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos aquellos que sean fans de Turkoglu, de Halil Ibrahim Ceylan, o de las producciones turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.